Voy a hablar de significados, de muchas definiciones, muchos términos, su definición. Voy a hablar de intelectuales en el ámbito occidental, en la literatura, en la filosofía, en la historia, también en la Edad Moderna, por el pensamiento religioso, de un dramaturgo que pertenecía a la Ilustración, que no fue tan conocido como, por ejemplo, se conocen a Moratín o Jovellanos, que fueron los pioneros de la Ilustración española dentro del periodo cultural y ejemplos, bueno, pues también en Estados Unidos, en América del Sur y un ejemplo en la cultura oriental. Dentro de las religiones comparadas hay varios ejemplos, entre ellos las religiones abrahámicas que se encuentran en el judaísmo, el cristianismo y el islam y comparten un origen común en el Medio Oriente y en el monoteísmo estricto. Las religiones dármicas es el hinduismo, el budismo y el sikhismo, originarias de India, enfocadas en conceptos como el karma y el ciclo de renacimientos. Y las religiones de lejano oriente es el taoísmo, el confucianismo y el sintoísmo, centrados en la armonía con la naturaleza y el orden social, que son religiones, por ejemplo, el monoteísmo son normalmente la religión que hay en Europa o en Oriente Medio, por ejemplo. El hinduismo, las religiones dármicas son las que surgieron en India, en torno al karma y a los ciclos del renacimiento. Las religiones del lejano oriente, pues son ya centradas en la armonía con la naturaleza y el orden social. El monoteísmo estricto es la creencia religiosa y filosófica en la existencia de un único Dios absoluto, creador y supremo que rechaza de manera categórica la existencia de cualquier otra divinidad. A diferencia de posturas como el enoteísmo, no se limita a adorar a un solo Dios, reconociendo a otros, sino que niega la pluralidad de seres vivos. Porque el monoteísmo estricto es que una deidad o un ser superior, una divinidad creó el universo y el resto de seres vivos vienen de ahí y ya está. Y esa es la creencia por parte del pensamiento religioso. El enoteísmo es una creencia religiosa en la que se reconoce la existencia de varios dioses, pero se adora o se rinde culto de forma prioritaria a una sola divinidad suprema. ¿Quién lo acuñó este término? Se acuñó en el siglo XIX, pero fue el filósofo alemán Friedrich Schelling o también el filólogo, y luego lo difundió ya el filólogo alemán Max Müller, que fueron los que hablan del enoteísmo. El enoteísmo en sí es una creencia en la cual se respeta el resto de dioses, pero solo crees en uno, que es la tuya. Normalmente es la cristiana. A diferencia del monoteísmo estricto, que es un único deidad, o el dios, o un dios, o una divinidad suprema que ha creado el mundo y a partir de ahí el universo se crea con él y el resto de cosas. E incluso niega que el resto de seres vivos hayan sido plurales o la pluralidad en torno a que se habla en el ámbito científico. El politeísmo es la creencia y culto equitativo a múltiples dioses sin una jerarquía absoluta. Eso es el politeísmo, creer en varios dioses. No tienes a uno por encima de otros. El monoteísmo es la afirmación absoluta de que existe una única divinidad y ninguna otra. Pasa en el cristianismo, en el islam, por ejemplo. Y la monolatría es el reconocimiento de varios dioses, pero con la prohibición o restricción estricta de rendir culto a cualquiera que no sea el dios principal. Es decir, pero con la prohibición o restricción estricta de rendir culto a cualquiera que no sea el dios principal. Pues se reconoce igual, pero igual muy parecido porque, claro, te dice, se prohíbe y se restringe o hay una prohibición y restricción estricta de rendir culto a cualquiera que no sea, pues igual que sería el enoteísmo. Ahí se respeta el resto de dioses, pero la monolatría lo que respeta es que tu dios es el dios de la religión, por ejemplo, que es el cristianismo si estás en Europa, el judaísmo, el islam o otro tipo de religiones en la cultura oriental. La filosofía indígena es el conjunto de saberes prácticos, éticos y cosmogónicos de los pueblos originarios. Se basa en la visión relacional del mundo donde todo está conectado. No busca dominar la naturaleza, sino vivir en armonía. Es decir, que de qué se encarga la filosofía indígena, llevar a cabo una estructura entre el pensamiento y el ámbito de la naturaleza. La religión comparada es el estudio académico que analizó las semejanzas, diferencias y patrones comunes entre las distintas tradiciones religiosas del mundo. Este campo examina mitos, ritos, doctrinas y estructuras sociales sin favorecer a ninguna fe en particular. Lo que se encarga la religión comparada es llevar a cabo un estudio en torno a las religiones como han influido a lo largo de las sociedades, desde el nacimiento de la prehistoria hasta la actualidad, pasando por la Edad Media, que tuvo mayor protagonismo el pensamiento cristiano y la religión, la Edad Moderna, la presencia más del hombre, pero todavía con tintes religiosos, y desde la edad contemporánea se rompe directamente con la religión, aunque sigue habiendo tintes religiosos por la herencia cristiana que tenemos nosotros
el mundo occidental y europeo. Pero no se encarga de decir, hay que favorecer a uno y a otro. Es el estudio del conjunto de religiones que han existido a lo largo de la historia, desde el periodo prehistórico hasta la actualidad. El karma es una ley universal de causa y efecto. Proviene de filosofías orientales como el hinduismo y el budismo. Significa que cada acción, pensamiento e intención genera una consecuencia. No es un castigo divino, sino una reacción natural similar a la física. Karma es lo que das, te va a llegar. Si tú das cosas positivas, te van a llegar cosas positivas. Si tú das cosas negativas, totalmente lo contrario te va a llegar. El ciclo de renacimientos o samsara es el proceso continuo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación presente en religiones orientales como el hinduismo, el budismo y el jainismo. Este ciclo se rige por las acciones o karma de cada individuo y se considera un estado de sufrimiento del que el alma busca liberarse. El ciclo de nacimiento es lo que se habla en el ámbito de las religiones orientales. Tienes un nacimiento, una vida, una muerte y una reencarnación. Normalmente lo que busca, según las religiones orientales, es que el alma se quiere liberar del cuerpo. El jainismo es una antigua religión y filosofía de India fundada en el siglo VI a.C. por Mahavira. No cree en un Dios creador. Su fin es liberar el alma de la materia mediante la no violencia absoluta, el ascetismo y una voluntad. Eso es el jainismo. Es que no haya violencia absoluta. Ascetismo, una voluntad recta, liberación del alma sin necesidad de una creencia en una deidad o divinidad superior. El Bon es la tradición religiosa y espiritual del Tíbet. Aunque hoy en día comparte muchas similitudes con el budismo tibetano, tiene sus raíces en el chamanismo, el animismo y la veneración de la naturaleza del antiguo reino de Sansun. El Bon en realidad tiene muchas similitudes con la corriente del budismo tibetano, pero sus raíces son el chamanismo, el animismo, la veneración de la naturaleza del antiguo reino, el periodo del Sansun en la zona del Tíbet. ¿Y qué es el budismo tibetano? Que es la rama del budismo desarrollada en Tíbet que combina la filosofía de la liberación mental con los rituales complejos, devoción a deidades y un profundo trabajo energético y meditativo. El budismo tibetano lo que lleva a cabo es una rama del budismo. El budismo que habla esto del propio pensamiento de que de la filosofía de la liberación mental. Con los rituales complejos, se cree que hay algo arriba, como las deidades, el ser superior, un dios, y luego con ello un trabajo profundo energético, un profundo trabajo energético y meditativo que tienes a través de la... El ascentismo es la doctrina de vida sobria que rechaza los placeres materiales y los deseos del cuerpo para purificar el espíritu o lograr libertad interior. Eso es el ascentismo, es olvidarte de los placeres y purificar tu espíritu para lograr tu libertad interior. Es decir, no caer en cosas como se hablaría en la religión, en el pecado o en cosas que hacemos los seres humanos que caemos siempre en lo negativo. El chamanismo es la práctica central donde un especialista, que normalmente es el chamán, es el intermediario o actúa como el intermediario entre el mundo físico y el mundo de los espíritus, a menudo mediante estados alterados de conciencia. El chamanismo es la corriente en la cual el chamán te trae cosas, las deidades, Dios o el ser superior o la divinidad suprema, al chamán y el chamán lo explica en el mundo físico. Es como sería a través de los estados alterados de la conciencia, que lo explica que hay algo arriba, tal, y en torno a los fieles que hablan de este tipo de corrientes religiosas, que sería algo parecido a los obispos hoy en día. En el ámbito religioso español, europeo y occidental es así. Hay un dios, un obispo, y a partir de ahí él tiene fieles. La gente que crea en eso, por ejemplo, que crea que hay alguna divinidad más allá de lo que sería la propia naturaleza. Por ejemplo, que eso antiguamente la religión, los obispos lo hacían a su semejanza, porque claro, hay instituciones eclesiásticas, pero quien obtenía los ingresos al final era la propia iglesia. El animismo es la creencia de que todos los elementos de la naturaleza, animales, plantas, rocas y ríos, poseen un alma o espíritu vital. Es decir, el animismo lo que te habla es que todo ser vivo y todo ser material, ya sea inerte o no, tiene un alma. Los animales, las plantas, como el ser humano, por ejemplo, las rocas o los ríos, el reavivamiento, la renovación de la vida espiritual y el despertar de la fe en una persona o comunidad religiosa. Significa volver a dar fuerza, vigor y calor a la relación con Dios a través de la oración, el estudio de la Biblia y el arrepentimiento. ¿De qué se encarga el reavivamiento? De renovar la vida espiritual y el despertar de la fe en las personas, en una comunidad religiosa, con el objetivo de que a partir de ahí debemos acercarnos a la deidad superior suprema que es Dios.
con la oración, con la lectura de la Biblia, que sería el estudio, y a su vez también por nuestros arrepentimientos. La filosofía de la liberación es un movimiento de pensamiento surgido en Hispanoamérica a finales de los años 60 y sobre todo en la década de los años 70, y critica el eurocentrismo en la filosofía clásica y propone pensar desde la periferia, tomando como punto de partida la realidad de los pueblos oprimidos, excluidos y el sufrimiento de los. En la filosofía de la liberación lo que propone es que hay que dejar de lado el pensamiento europeo y que Europa es el yo para centrarse en lo que hay más allá del mundo europeo, de aquellos pueblos que se encuentran oprimidos, de los excluidos, del sufrimiento del otro. Es decir, centrarse más en el ámbito no del pensamiento europeo, sino fuera de Europa. La homofobia es la actitud discriminatoria, hostil, degradante o violenta contra gays, lesbianas y en un sentido amplio contra cualquier colectivo que pertenezca al LGTBI+, y la etimología se compone del elemento griego homos, que significa igual o semejante, y el sufijo fobia, que proviene también del griego, que es phobos, que significa miedo o adversión. Aunque estrictamente el término era un neologismo mal formado o abreviado, ya que homo se usó como recorte de homosexual y no da sentido literal clásico de miedo a los iguales. Lo que pasa que el problema es que como pasa con todas las palabras, a veces se tergiversan y se entremezclan y da lugar pues, no en- a mala expresión en torno a cualquier tipo de término. ¿Quién acuñó este término? El psicólogo estadounidense George Weinberg a finales de los años 60. Una figura que apareció además en televisión y en radio. La heterofobia es la aversión, el prejuicio o el desprecio hacia la heterosexualidad o hacia las personas que sean heterosexuales. La etimología deriva del prefijo hetero, que significa otro, diferente o distinto, y el sufijo fobia, miedo, es la fobia. La fobia es el miedo u odio, es decir, es odiar. A diferencia de la homofobia, que describe la opresión sistemática e histórica respaldada por estructuras sociales y legales, la heterofobia no cuenta con un correlato de discriminación estructural equivalente y suele emplearse en debates teóricos o como término semiótico real. Si en cambio la homofobia sí que está en debates hoy en día por la crítica por parte de muchas partes de la población en su conjunto y sobre todo la nuestra y la de Europa, imaginemos que hay gente que odia la heterofobia. Pero como este tema no está, pues no está dentro. Es verdad que se han llevado a cabo formas teóricas o de pensamiento en torno a este tipo de forma de crítica hacia las personas que sienten atracción por el sexo opuesto. Sriva fue líder religioso, fue el 24º Tirthankara del jainismo y responsable de su reavivamiento. Tompa Serra Miwoche fue el gurú, fue el fundador de la tradición religiosa Bon del Tibet, conocido por una serie de otros títulos. Ambos dejaron huella en el pensamiento religioso, sobre todo más que filosófico, en la época de la antigua y sobre todo dentro de la cultura religiosa oriental. Cándido María Trigueros fue escritor, hebraísta, traductor y dramaturgo ilustrado español. Fue además el que dio el término al donde viene Hispania, Iberia, como hablaban muchos griegos, romanos en su momento. Samuel Bochart también dio un significado en torno al ámbito de donde es el origen de España, y él fue erudito francés y ministro de la Iglesia Reformada de Francia. Ambos dejaron huella pues, en el pensamiento religioso y bueno, en la ilustración española, como por ejemplo fue Cándido María Trigueros, que es totalmente desconocido y encima fue una figura importante dentro de la literatura española. George Weinberg fue psicólogo clínico estadounidense, autor de varios libros acerca de temas relacionados con la psicoterapia, fue además un asiduo invitado en distintos programas de radio y de televisión en Estados Unidos y además que participó en el programa de la periodista estadounidense Oprah Winfrey. Richard Warren Sears fue relojero, empresario y gerente estadounidense, fue fundador de Sears Roebuck Company con su socio Albert Curtis Roebuck. Albert Curtis Roebuck fue relojero y empresario estadounidense y que fue el cofundador de Sears, Roebuck and Company con el propio socio Richard Warren Sears. Ambos fueron los principales empresarios que fundaron esa compañía pues, en torno a finales del siglo XIX.
Rodolfo Caz fue filósofo y antropólogo argentino. Obtuvo el título de profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires y realizó profundas investigaciones de campo sobre el pensamiento indígena y popular americano como base de su reflexión filosófica. ¿Qué es la filosofía de la libertad? Centrarse en el ámbito indígena, en los pueblos oprimidos, olvidados, y dejar de lado el eurocentrismo, el pensamiento europeo. Una de las obras de Rodolfo Kass es Geocultura del hombre americano de 1936. Arturo Andrés Roig fue filósofo e historiador argentino. Sus principales contribuciones se dieron en el ámbito de la historia de las ideas y la filosofía de la liberación. Al igual que Rodolfo Kass, Arturo Andrés Roig dejaron huella en el pensamiento de la filosofía de la liberación, dejando de lado el eurocentrismo y centrándose en la filosofía indígena o de los pueblos oprimidos. Quinto Enio fue poeta latino. Fue también una figura que dio lugar al nombre de lo que sería Iberia, en torno a España. Luego Hispania, romanos, y luego así fueron las propias monarquías y al-Ándalus en su momento, en el periodo medieval, en la historia de España de aquella época. Quinto Enio, aparte, bueno, él fue poeta latino formado en la cultura helénica, fue llamado por Cantón el Viejo a Roma, donde impartió lecciones de griego y entró en contacto con personajes influyentes como los Escipiones o Marco Fulvio, a los que fue introduciendo en la cultura griega. Adoptó entonces obras de poetas griegos, tanto clásicos como contemporáneos, al gusto romano. Escribió también obras originales como los Anales, poema épico en 18 libros, compuesto por hexámetros, donde narra la historia de Roma y que tuvo gran influencia en poetas posteriores, o otra de sus obras fueron las sátiras, género nuevo en la tradición romana. Fue autor asimismo de una veintena de tragedias que toman como modelo a Eurípides. El conjunto de su obra tuvo gran importancia en la consolidación de la poesía nacional romana e influyó notablemente en futuros poetas e intelectuales como fueron Lucrecio y Virgilio. Así que con ello finalizo. Comento que es historiador y hablar de Quinto Enio es hablar de una figura importantísima porque dejó huella en la literatura romana y a la vez griega. Así que con ello finalizo. Parece interesante este vídeo, darle a like, suscribiros, comentar. Repito, no es historiador y nos vemos ya en el próximo.